En este nuevo tema, eh, me gusta que recordemos cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, a entender que fue la manera como Dios decidió hablarnos. Cada vez que vamos a la palabra, Él nos habla para tomar decisiones, también para equiparnos, para darnos dirección y para invitarnos a practicar su palabra, que es la verdadera forma de amarle. De manera que vamos a compartir nuestro material de hoy. Somos el movimiento contra la corriente, hacemos parte de los centros de formación y liderazgo Senfol para el mundo. Y venimos manejando una temática que se llama contemplación, o sea, tener esos tiempos de intimidad con Dios, como dice él en su, él nos lo expresa en Mateo 6:6, donde dice que entremos en nuestra habitación, que allí él nos ve y nos oye. Entonces, aquí hay un mandamiento, pero también hay una manera de guiarnos el Espíritu. Quizá hemos tocado esto un poco tangencialmente en otras reflexiones, de que Dios nos ha dado una voluntad, pero Dios no nos ha dado fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad humana es frágil, es engañosa. Como dice en Jeremías 17, mm, más engañoso que todas las cosas es el corazón del hombre y perverso. Entonces, para poder avanzar en la vida en todos los sentidos, tanto en esta vida temporal como en la eternidad, en el crecimiento hacia la madurez espiritual, que es lo que nos vamos a llevar de este planeta. Necesitamos el poder de su fuerza. Y lo que es sentido es que no comprendemos mucho esto, vivir en el poder de su fuerza. Juan 15:5 dice que separados de él nada podemos hacer. Entonces vamos a recorrer este apasionante tema. Dice, sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada quien por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Entonces, este es un versículo paralelo con Colosenses 3:23, donde dice, y todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Realmente es la actitud con la que nos levantamos cada día. Es decir, Señor, gracias, me diste otro día para servirte. Eh, el motivo por el cual estamos aquí en la tierra es para dar y servir. Cuando yo no doy o no sirvo o lo hago apocadamente, está gobernando el ego. Todo es del Señor. Hemos visto varias veces que somos solo administradores de lo que Él nos permite tener. Entonces, dice aquí en Efesios 6:10, que es en el contexto de la armadura de Dios, que es en el contexto de reconocer que hay unas fuerzas del mal. Y dice, por lo demás, fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. Quedémonos en este mandato. Fortalecerse es recibir fuerza. El poder está basado en la sabiduría, en el amor, en la perfección de Dios. Y podríamos aquí hablar de un versículo que menciono con frecuencia, que es Filipenses 2:13,
que Dios trabaja en ustedes para colocar el deseo y el poder de hacer lo que a Él le agrada. Esto tiene que ser diario. Y algo que tiene de espectacular hacerlo diario es que primero desaparece la rutina. Todo aquello que nosotros hagamos en la vida, que es lo mismo de siempre, ahí no está la presencia de Dios. Dios dice que Él todo lo hace nuevo. Sus misericordias son nuevas cada día. Debemos levantarnos a buscar lo nuevo, a soltar el pasado, a no tener ansiedad del futuro, pero para buscar lo nuevo y administrar lo que Él nos quiere dar, solo lo podemos hacer al fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza. Quizá hay un ejemplo un poco burdo, pero muy práctico en el sentido de que si un auto no tiene gasolina o no tiene nafta, dirían en Argentina, no puede andar. Y entonces, ¿qué necesitamos? Ir allí a la estación de gasolina y abastecernos. Exactamente es cada día. Yo puedo salir y estar haciendo infinidad de actividades, pero sin la llenura de la fortaleza y el poder del Señor, pues estoy viviendo una vida almática, humana, donde no marco la diferencia con ninguna otra persona que no haya nacido de nuevo. Entonces, ¿qué significa tener al Espíritu Santo viviendo dentro nuestro? El oportuno socorro. Él nos habla de ser nuestro guía, nuestro consolador. Nos da tantas riquezas y nosotros frágilmente nos distraemos en las muchas cosas. El apóstol Pablo le habla aquí a este grupo de discípulos que han sido gentiles con él, siendo su líder, siendo su formador. Y él dice que les agradece mucho todo lo que le aportan. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Aquí ya empezamos a recibir unos diamantes de Dios. No son las situaciones las que deben gobernar nuestras emociones, no es lo que hagan los demás. Es, es tan frágil la autoestima del ser humano cuando no está formado el carácter de Cristo o se está formando en nosotros. Créame que este es uno de los puntos más álgidos y más críticos del ser humano. Y vuelvo a invitarles, ¿qué decisión vamos a tomar hoy? Entonces, dice, cualquiera que sea mi situación. Una de las cosas que a mí me ha confrontado muchísimo es ver las situaciones que vivieron los hombres que están en la Biblia. Yo diría, uf, ¿cómo sería nuestra reacción al estar tirados en el piso con la espalda toda abierta por los varazos de bambú que le daban al apóstol Pablo, al punto de que lo daban por muerto? Y él volvía, se levantaba, seguía predicando. Aquel famosísimo pasaje cuando está con Silas en la cárcel y él cantaba a la medianoche y los presos oían y vino todo el poder del Espíritu Santo. Entonces, este es un mundo gobernado por una fuerza muy poderosa, maligna. Y cuando digo muy poderosa es en relación al hombre, no en relación a Dios. Por eso, ¿cómo será de terrible el imperio del pecado que solo la muerte de Jesús en la cruz lo pudo vencer? Por eso, sí, nosotros estamos protegidos por el Señor. Juan 17, que es como el testamento de Jesús, donde dice, Señor, a los que del mundo me has dado,
no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y es un pasaje que en el contexto dice, ya terminé la obra que me pediste que hiciera. Y Jesús sigue intercediendo por tu vida y la mía todos los días, porque este es un mundo de una batalla diaria. Solo que esa batalla ya tiene la victoria. Pero si nos salimos del cuidado y de la dirección del Espíritu Santo, terminamos en nuestras fuerzas. Y de alguna forma es como diciéndole, Señor, no necesito tu protección, ¿cierto? Y mira cómo comenzaba esta diapositiva. El Señor recompensará a cada uno. A Dios no le molesta que seamos interesados. Si Él es nuestro papá de amor y nos quiere dar recompensas, eso debiera estimularnos a nosotros para estar siempre dentro de su diseño y no entrando y saliendo. Esto no es tan malo. No. Entonces dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Hay que llegar a ese nivel. Cualquiera que sea mi situación, debo vivir en el contentamiento del Señor. Colosenses también dice que en Cristo estamos completos. Romanos 8:29 dice que somos coherederos de todas las cosas del reino con Cristo, que es nuestro hermano mayor. Qué bueno llevarnos esto como ese periscopio para estar evaluando. Y por esto me voy a alterar, me voy a afligir. Entonces, como el Señor lo ha manifestado en Filipenses a través del apóstol Pablo que decía, y todo lo que para mí era ganancia lo he dado por basura a cambio del conocimiento de mi Señor Jesucristo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo, enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces cada vez es más fuerte este llamado que nos hace el Señor de decir, no viva por las circunstancias, viva por la llenura del Espíritu. No es un esfuerzo humano, es un regalo de Dios. Por eso dicen, no es con tus fuerzas, es fortaleciéndonos en el Señor. Eh, Muchísimas de las circunstancias que nos ocurren donde nosotros terminamos diciendo, uy, ¿por qué esto? Estamos en el gimnasio de aprender a ser humildes, de no ser reactivos con otros, no ser ásperos. En el libro de Efesios, del capítulo 4 y 5 y hay otros pasajes, el Señor nos da un mensaje para todos. Dice que el hombre trate a la mujer como a vaso más frágil, que la honre para que sus oraciones no tengan estorbo. Pero también dice a la mujer que respete al marido y que se deje guiar por él si él es como Cristo. Si no, no tiene autoridad. Y es una sujeción de protección, no de machismo. Pero también dice, no exasperéis a vuestros hijos. Entonces, allí está, en cada momento que vemos, está el hombre queriendo, eh, permitiendo mejor que el ego le esté gobernando. Primera Corintios 10:13 dice, no les ha sobrevenido ningún problema que no sea humano. O sea, nosotros somos los que le dañamos el diseño a Dios de cada día. Dice, yo permito que queden ahí hasta que lo puedan soportar porque conjuntamente con la prueba yo les daré una salida para que puedan pasarla. O sea, todas las circunstancias
en abundancia o teniendo necesidad o en hambre o en lo que sea. Debemos vivir en el gozo del Señor. Estos referentes bíblicos, todos pasaron por cosas súper fuertes y vieron la gloria del Señor. Un poco jocosamente digo que a los flojitos nos dejó para lo último. Y entonces termina cerrando todo este pasaje de Efesios y Filipenses con el famosísimo versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que nos lo encontramos escrito por todos los lados, pero lo vuelvo a traer por este motivo. Todo lo puedo cuando mi gimnasio espiritual diario es venir con pasión, con clamor, con hambre, que Él me fortalezca, que Él me fortalezca. Yo quiero testificarles esto. Yo procuro durante la semana ir recibiendo lo que el Señor quiere que hablemos, pero cuando después veo la estructura de las enseñanzas, yo sé que no fue una cuestión humana de ir a investigar y esto y de qué les hablo. Él va trayendo los versículos, los va armando como un rompecabezas y me asombra eso, pero también me conmueve, porque hasta en eso nos cuida, hasta en eso nos cuida el Señor. Entonces, otra vez, no es merecimiento, no es por un esfuerzo humano, es por tener encuentros con Él. Mateo 6:6, entra a tu pieza a solas y cuando salgamos de la pieza contemos qué pasó. Tenemos que salirnos de ese nivel rutinario de los monólogos con Dios. Voy y le cuento todo lo que a mí me pasa, pero y Él me responde. Él prometió que Él nos responde, que Él no rechaza a nadie que venga y lo busque verdaderamente de corazón. Mi Dios pues suplirá todo lo que les haga falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre dice, eh, al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, otra vez, tu estado emocional es por lo que te falta. Dice el Señor, yo te voy a suplir todo. Pero, por ejemplo, cuando el Señor dice, busca primeramente el reino de Dios, ¿qué es lo que yo puedo recibir del reino de Dios? Paciencia, sabiduría, inteligencia, protección, guía y esa abundante riqueza de las promesas de Dios hecha realidad. Este debiera ser la, la pasión con que nos despertamos cada día. En un verdadero hijo de Dios no hay un solo día vacío de él, pero muchas veces le dejamos todo preparado por salir a hacer lo que a nosotros nos parece y aparte de esto, querer meterlo en nuestros planes. Cuando queremos meter a Dios en nuestros planes, ahí no hay humildad, ahí hay soberbia, altivez, por mucha cara de espirituales que pongamos. Heme aquí, envíame a mí. Esa es la oración. Aquí estoy, Señor, este día que me estás regalando, ¿de qué se trata? Aquí estoy para que me uses y para que me sigas formando verdadero sentido de la vida. Entonces vamos a ver una serie de elementos para poder vivir en ese nivel de en abundancia o en escasez, vivir con gozo. Primero en la oración, clamar a Dios en tiempos de necesidad y orar sin cesar. He sido muy enfático en esto porque fue algo que a mí me costó muchísimo.
¿Cuál es mi actitud de hijo cuando clamo? Porque yo puedo clamarle a Dios como si Él fuera un Dios injusto. No, yo puedo clamar a Dios porque tengo pasión de que Él me sorprenda con su respuesta eh, infalible. No existe oración de un hijo de Dios que no tenga respuesta. Puede ser inmediata, puede ser más adelante, o puede ser que se silencie, o puede decir, no, no te conviene. Pero mira lo que dice arriba, suplirá todo lo que nos falte. Y abajo dice, en tiempos de necesidad. Romanos 8:29 dice que no sabemos pedir. Y pedir es para una necesidad también. Orar sin cesar es ese diálogo especial que debemos tener con Él. ¿Sí? Algo que he venido compartiendo en estos días y que me parece supremamente valioso es que cuando entramos en su presencia, le hablamos desde la palabra. Por ejemplo, Señor, tú me has prometido que me suplirás todo lo que me haga falta en tus riquezas. Y te doy gracias porque lo cumplirás. Y salgo a renegar todo el día. No, es que esta vida, es que estos impuestos, este gobierno, o es que este familiar, o este otro, o este líder, o aquel, una quejadera. Todo ese vocabulario no corresponde al orar sin cesar. Orar sin cesar es hablar con Él parados en la fe, parados en su palabra. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. Entonces, hoy nos podemos llevar esa riqueza gigante de vigilar nuestra mente a ver si lo que yo le hablo en oración me fortalece para sostenerme en la fe de la espera, como dice en Isaías 40. Los que esperan en el Señor no serán defraudados. Ahora, la espera implica pararme en la fe firme y tener la humildad de saber que Dios decide el día y la hora en que nos entrega la respuesta. Muy humanamente lo digo con respeto y yo también he pasado por eso. No, es que ya llevo tanto tiempo orando por esto y por aquello y ahí como afligidos. Teniendo al Señor, lo tenemos todo. Y el Señor nos lo va a entregar y nos lo ha advertido desde el comienzo de la Biblia. En Eclesiastés 3, donde dice, todo lo que quieras debajo del cielo tiene su tiempo, tiene su hora, porque todo es hermoso en el tiempo del Señor. La espera es como Dios diciendo, si te lo entrego ahora, lo pierdes. No es el tiempo hermoso del Señor. Si te lo entrego ahora, te pierdes de la formación de la espera. La espera es un tiempo de formación, de paciencia, de probar nuestra fe. De manera que la oración nos conecta con la fuente de nuestra fortaleza y nos lleva a ser bien sensibles en la dirección del Espíritu Santo. Romanos 8:14. Los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Me llama mucho la atención esta parte, con la fuente de nuestra fortaleza. ¿Por qué no reflexionamos unos segundos cuál es la fuente de mi fortaleza? Generalmente es el dinero, ¿cierto? Y no necesariamente estoy diciendo porque se tenga una actitud de opulencia o de querer estar llenos de dinero. No, frágiles humanos, ovejas, nos dice el Señor. Cuando está agobiado allí, estresado,
oprimido porque no le llega lo del alquiler o de pagar salud o lo que sea. Son añadiduras, pero es un aprendizaje y, y obviamente en esto sí que somos formados. Yo soy el primero en levantar la mano que he pasado muchísimos momentos y donde viene la pensadera y ahora de dónde, ¿no? Y cómo voy a hacer y qué le voy a decir. Todo eso mira que el estar pensando también es una forma de orar, porque orar es hablar. Entonces, cuando me hablo a mí mismo como un huérfano, y ahora, ¿quién me sacará de esto? Y esta fue la vida que me tocó. Y bueno, todo lo que conocemos muy bien son pensamientos antife, bloquean al Señor. Más cuando Él dice en Proverbios que en tu boca está la vida o la muerte, tus palabras que sean de bendición y no de maldición. El segundo es el estudio de la palabra de Dios, leer, meditar en la escritura. Ahí es donde el Señor nos entrega la sabiduría que tiene reservada para cada uno de nosotros. Pero, pero leer y meditar la escritura no es ir y sacar un versículo, es leer todo el contexto. Por ejemplo, aquí nos da algunos referentes como el Salmo 1, versículos 2 y 3 y el 119, 105. Entonces yo puedo ir y leer esos versículos, pero tengo que leerme el capítulo, porque es el contexto. Y el contexto del capítulo me centra la revelación adecuada del versículo. Y ese capítulo yo también tengo que tener bien claro a qué pertenece, quién lo escribió, en qué época, para quién, cuál fue lo que sucedió con ese escrito en esa época, como vamos a ver ahora, y cómo lo puedo aplicar en mi vida. El libro de instrucciones del Señor es sumergirnos para sacar los tesoros que Él nos quiere dar. El tercero es la común unión con otros creyentes, creyentes. Dios dice en su palabra, aquellos que sus relaciones son con los miembros de la familia de Dios. Pregunta bien especial. ¿Usted disfruta de la familia espiritual donde Dios le ha colocado? ¿O vive aislado por allá en un rincón? Dios no nos formó para eso. Dice, nos trasladó a la familia de su amado Hijo. Por eso debemos vivir en familia. Esto a mí me costó mucho, porque venía de una enseñanza mm, familiar de no visitar a nadie ni que nadie nos visitara. Eso fue, pues, una imposición que desde niño fui recibiendo. Entonces a mí me costaba mucho ir, visitar. Hoy en día disfruto muchísimo el poder encontrarme con cada uno de los hermanos en Cristo. Son nuestra familia eterna. Si hay alguien en la familia de Dios que no te cae bien, no es la persona, es tu corazón. Y aparte de eso, vamos a vernos eternamente. Un poco jocosamente podemos pensar esto. Recuerda que el Señor nos ha prometido que nos está preparando una habitación en la Jerusalén celestial. ¿Qué tal que nosotros llegáramos allá después de las bodas del Cordero, que tanto me apasiona ilusionarme con cómo será disfrutar ese tiempo? Y llegamos a la Nueva Jerusalén donde nos van a entregar nuestra habitación y nos vaya a tocar vivir con esa persona que no nos aguantábamos acá en la iglesia.
Entonces, si vamos a vivir en familia y eternamente, empecemos a amarnos unos a otros. Cada vez que alguien le incomoda a otro, recuerde que el Señor vino por los enfermos y no por los sanos. Entonces son estados también de altivez y de soberbia. Decir, uy, es que este no me lo aguanto. Ahí está el Señor puliéndonos. Él en eso es espectacular, en colocarnos las personas. Pero también dice que esa unidad, como la de hoy, por ejemplo, es apoyarnos a unos a otros en la fe y compartir esas cargas y poder vivir en familia, orar unos por otros, vestirnos con la armadura de Dios. Este pasaje tan conocido, Efesios 6. Qué bueno pensar todos los días cómo anda el yelmo de la salvación, cómo está, ¿no?, el escudo de la fe, cómo estoy practicando. Pero hay algo aquí que quiero que nos detengamos un momento. Para resistir las tentaciones y los ataques del enemigo. Todos los días el maligno va a querer dañarnos el día. Sed sobrios porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda rondando viendo a quién devorarse, dice en una de las cartas de Pedro. Entonces, uno no es estarlo viendo en todos los lados, pero dos, hemos pasado días tan metidos en nosotros mismos o en esas intenciones humanas que primero no nos damos cuenta de la presencia de Dios, pero tampoco nos estamos cuidando de los engaños. Recordemos que el único lugar donde las tinieblas nos hace daño es en la mente. Los dardos de fuego vienen y nos coloca engaños, nos las tentaciones poderosas en muchas maneras, ¿cierto? De la forma ilegal de conseguir dinero, de la comida, del sexo, de tantas herramientas que tiene Satanás para tentarnos. Por eso precisamente en la armadura de Dios dice, pero sobre todo el escudo de la fe para derribar los dardos de fuego del enemigo, o sea, las tentaciones. Y permanecer, los que permanecen. Dios no nos obliga, pero es nuestra actitud de permanecer en Cristo, mantener una relación íntima con Jesús y depender de Él para recibir fortaleza y sabiduría. Es el famoso y lindo pasaje de Juan 15, donde nos habla de la vid. Yo soy la vid y usted la rama, ¿cierto? Y habla del fruto. Y he venido en otro espacio hablando de cómo corta unas cosas y poda otras. Y así un paréntesis pequeño me sorprendía de cómo el cerebro tiene unas características de podar las neuronas y corresponde al tipo de poda que nos habla Juan 15. Entonces es impresionante cómo toda la creación de Dios es tan coherente. Zacarías 4:6 nos recuerda esto todo el tiempo. No en nuestras fuerzas, es con el poder del Espíritu Santo, dice el Señor. Indicador diario. ¿Esto que voy a hacer es en mi fuerza o es con el poder del Espíritu? Esta enseñanza de hoy la estoy dando desde el intelecto, desde lo que se me ocurre, o es porque se ha orado y se le ha dicho, Señor, hazlo tú, es tu palabra, es el espacio donde nos hablas. Promesas de Dios para los que se fortalecen en Él. Promesas de fortalecimiento, de recibir la fuerza y el poder. Fuerza y victoria.
Nuestro Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice 1 Corintios 15:57. Paz y esperanza. Este es otro de los versículos, ¿no? La paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué tanto la vivimos? Y se conjuga con el comienzo de la enseñanza. He aprendido a vivir contento o feliz, sea la situación que sea. Ese era el reflejo que daba el apóstol Pablo de la presencia del Espíritu Santo frente a lo que nos enseña él. Hay más de una personita que uno encuentra que aunque ha buscado a Dios con sinceridad, desde el corazón ha nacido de nuevo, pero termina diciendo, es que sí, yo sé que Dios está y todo, pero ¿quién no va a estar así con esto que me está pasando? Ese es un indicador de que el poder y la fortaleza del Señor no han sido trabajadas. Y podríamos hablar aquí de 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Nueva fortaleza, lo mencionaba ahora. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Los que esperan. ¿Qué hacemos en la espera? Esto es bien, bien especial. Vigilemos y aún en este mismo instante traigamos a nuestra mente qué cosas estamos esperando, en cualquier sentido. Esperando que nuestros hijos de verdad se conviertan, esperando que se resuelva una situación de pareja, una situación laboral, una situación de salud, lo que sea que estemos esperando. ¿Cómo es nuestra espera? O resulta que es que no hay espera y lo que hay es desespero. El desespero es la mayor antife que pueda haber. El desespero es como decirle a Dios, no, de qué tanto promete y no me cumple. Entonces, el esperar implica estar fortalecidos en él, porque esperar no es fácil, y menos en esta época. Pero ahí es donde aparece el todo lo puedo en Cristo, ¿no? Recuerden que la fortaleza en el Señor no es solo para soportar los ataques del enemigo, sino para vencer en cada situación. Al depender del poder de Dios y mantener una vida de oración constante, podemos experimentar la fortaleza que necesitamos para vivir victoriosos en medio de cualquier circunstancia. Nehemías 8:10 tiene un pasaje que también me ha gustado muchísimo. No estén tristes. ¿Y cuántos versículos paralelos hay? Por nada estén ansiosos. Primera de Tesalonicenses 5:17. Estad siempre gozosos. Filipenses 4:4. Por todos los lados, no teman. Padre, regreso a tu lado, porque yo quiero que donde yo esté, ellos estén también, para que mi gozo sea completo en ellos. Entonces, parte de la esclavitud de la que nos quiere sacar el Señor es que nos sigan gobernando las circunstancias, el gozo del Señor. Vamos a otro versículo paralelo que es el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo del Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué tanto vivimos eso? El gozo del Señor. Yo creo que esta debe ser una de las oraciones más importantes. Señor, quiero vivir en tu gozo y reflejarlo. Vamos a mirar en esta parte final un ejemplo
espectacular. Cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey de Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo, pero le avisaron a David que venían, así que entró en la fortaleza. Los filisteos llegaron y se desplegaron por todo el valle de Refaim. Entonces David le preguntó al Señor, hagamos un alto aquí. David había sido ungido rey de Israel. Ponle tu nombre. Entonces Dios bendijo la vida de. En el momento en que uno recibe una bendición o está por entrar en una dimensión de la construcción de Dios, se mueven las tinieblas. Por eso debemos estar preparados. Recuerden, recuerden muy bien lo que dice también en Efesios 6. La pelea no es contra humanos. No mire a los humanos, no los critique. Dice, las armas de vuestra milicia son poderosas en Cristo para derribar fortalezas. Satanás a los inconversos y a veces también a algunos cristianos los puede manipular para armar problemas. Solamente vino a robar, matar y destruir. ¿Quién es el que genera las divisiones en el hogar? Las tinieblas. Entonces, ¿qué tan preparados estamos para eso? Entonces, aparece el reinado de David, se levantan todos los enemigos y David, ¿qué hace? Se esconde asustado, deprimido. No, mejor renuncio. David fue y le consultó a Dios. ¿Qué debemos hacer cada vez que estamos en una situación compleja? Consultarle al Señor. Debo salir a pelear contra los filisteos, los entregarás en mis manos. El Señor le contestó a David, sí, adelante, te aseguro que te los entregaré. Tengo una deuda, Señor, debo ir a endeudarme, hacer un préstamo, hacer esto, lo otro. Debo tomar esta decisión. Esta es la persona con la que debo establecer una relación. ¿Qué tanto le preguntamos a Dios? ¿Cuántas veces llegamos ya con las decisiones tomadas? Señor, ayúdame a que me salga tal cosa. Y cuando no sale, entonces terminamos allí todos frustrados. Pues no salió porque nos está protegiendo. ¿Cuántas veces? Por muy ilusionados que estemos. Yo creo que es más importante en la oración escuchar a Dios, escuchar sus respuestas, que desesperarnos por lo que queremos que pase. Volvemos otra vez a hablar de que Él nos recompensa, que Él nos da todo lo que necesitamos de sus riquezas. Entonces David fue a Baal Perasim y allí derrotó a los filisteos. Otra profunda enseñanza. David no salió a decir, oh, los derroté, o yo hice, o yo logré. El Señor lo hizo, exclamó David. El Señor lo hizo. Él irrumpió en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Así que llamó a ese lugar Valperecín, que significa el Señor que irrumpe. Los filisteos abandonaron allí sus ídolos y David y sus hombres los confiscaron, conquistaron todo eso. En resumen, viene una bendición, se levanta el enemigo, David es cuidadoso de no hacer nada que Dios no le diga. Y cuando Dios lo hace, David le da toda la gloria a él. Pero ¿qué pasó? Pero poco tiempo después los filisteos volvieron y de nuevo se desplegaron en el valle de Refaim.
Recordemos aquel momento en que Jesús es tentado en el desierto. Cuando él le dice, escrito está en las tentaciones que tuvo. En la última tentación dice, y Satanás se apartó de él por un tiempo. En algún momento le decía a Dios, mientras estemos aquí va a ser así. Sí, todo el tiempo Satanás va a querer venir y dañar y engañar y torcer. Por eso necesitamos vivir bajo la cobertura de Él, la dirección de Él. David dice, ya volvieron, ya Dios me dijo cómo debía hacer las cosas. De nuevo David le preguntó al Señor qué debía hacer. Por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios. Aunque en otro momento me dijo que hiciera esto, voy a tener todo el cuidado de preguntarle a Dios otra vez. Vuelvo con la misma estrategia. No los ataques de frente, le contestó el Señor Dios. Esta vez no es por ahí. En cambio, rodéalos cerca a los álamos y atácalos por la retaguardia. Cuando oigas un sonido como de pies que marchan eh, en las copas de los álamos, mantente alerta. Esa será la señal de que el Señor va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Qué espectacular poder vivir todos los días sabiendo que el Señor va delante de mí, donde Él dice, iré delante tuyo enderezando lo torcido. Dice en otro lado, la pelea no es tuya, es del Señor. Pero el Señor va adelante cuando tenemos la humildad de sujetarnos a su soberanía. ¿Y qué pasó? Entonces David hizo lo que el Señor le ordenó e hirió de muerte a los filisteos desde Gabaón hasta Gezer. El triunfo del Señor. Recuerden que todo esto está en nuestro canal para poderlo compartir, difundir. Esa es otra manera de eh, extender la obra del Señor. Y también Dios multiplique y bendiga a todos los que nos apoyan para estos tiempos especiales. Un abrazo grande a todos, Dios les bendiga y terminemos diciéndole, amado Dios, permítenos recibir tu abrazo diario, poder entregarte, Señor, todas las circunstancias complejas de nuestra vida donde hemos querido hacerlo a nuestra manera. Gracias porque siempre estás allí pendiente de estas tus ovejas. Te entregamos, Señor, no solo el resto de este día, de este año, sino de nuestra vida, para dar fruto, mucho fruto, Señor, y que el fruto permanezca, para que toda la gloria y la honra sea para ti. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos estamos viendo en los diferentes espacios.